Aunque llegaron menos turistas de lo esperado, las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores que se disputaron acá en Montevideo tuvieron un impacto positivo en el comercio, volvieron a posicionar a Uruguay como sede de eventos deportivos importantes. Pero además de todas estas repercusiones, el gran beneficiado con esas finales fue el Estadio Centenario. En el Monumento al Fútbol Mundial, que ya tiene 91 años, la Conmebol invirtió en varias mejoras importantes, entre otras la instalación de iluminación de primer nivel y la renovación completa del campo de juego. ¿Qué implicaron estas reformas? ¿Qué pasará ahora con el Estadio Centenario? ¿Con las obras que faltan para terminar de ayornarlo? ¿Y con el nuevo modelo de negocios que se había anunciado el año pasado? ¿Cómo se financiará el estadio, teniendo en cuenta que Nacional y Peñarol ya no lo utilizan como antes? Bueno, vamos a buscar respuestas a esas preguntas. Estamos con el contador Ricardo Lombardo, presidente de CAFO, la comisión administradora del Field Oficial. Contador Lombardo, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Muy bien. La última vez que lo entrevistamos fue en junio del año pasado. A propósito de los 90 años del Estadio Centenario, cuando ustedes anunciaban un proceso de transformación de ese escenario con la mira puesta en el Mundial 2030, ¿no? En aquel momento no se conocía la noticia de que se iban a jugar en Montevideo estas finales de Sudamericana y Libertadores. No se conocía, por supuesto, entonces lo que eso iba a implicar en cuanto a obras de remodelación. Entonces, mi primera pregunta es, ¿este acontecimiento le dio un impulso significativo al proyecto aquel, no? Claro, claro. Cuando nosotros tuvimos aquella entrevista aquí, Emiliano, donde realmente aquí anunciamos los planes que teníamos, bueno, después se desencadenó lo peor de la pandemia y nosotros, a partir de esos planes, de esas cosas ambiciosas que enunciamos y de todo ese plan y programas y proyectos que estábamos concibiendo, tuvimos que pasar a una economía de guerra, porque no había espectáculos, no había ingresos, tuvimos que mandar a la mayor parte del personal a seguro de paro, tuvimos que restringir los gastos, tuvimos que restringir el mantenimiento, o sea que cuando yo asumí en CAFO, mucha gente me decía, estás loco, te estás metiendo en un barco que se está hundiendo, no tiene arreglo el Estadio Centenario, y nosotros sosteníamos que sí, que tenía arreglo, que se podía modernizar manteniendo su estructura histórica, y sobre eso empezamos a trabajar. Pero claro, tuvimos este freno de la pandemia y de la falta de ingresos que nos hizo, insisto, desarrollar una economía de guerra. Cuando aparece esta iniciativa de la Conmebol, promovida por la Asociación Uruguaya de Fútbol, por cierto, nos dimos cuenta de que era el gran impulso que estábamos necesitando, sobre todo para recuperar la credibilidad. Cuando nosotros hablábamos con posibles inversores, con empresarios, con comunicadores y les decíamos de nuestros planes, ellos decían, bueno, pero el estadio no va a tener vida, no va a tener actividad, es muy difícil levantarlo. Así que esto sirvió esencialmente para relanzar al Estadio Centenario, en ese plan que nosotros, en el cual nosotros venimos trabajando. A ver, una pregunta podría ser, ¿cuánto tiempo se pudo adelantar así aquellos planes para modernizar el estadio, cambiarle el modelo de negocios, hacerlo rentable económicamente? Mucho, sobre todo en credibilidad. O sea, más que medirlo en tiempo, midámoslo en credibilidad. A partir de esto, ya hemos visto cómo mucha gente se interesa en el Estadio Centenario. Y nosotros lo que tenemos... A ver, ¿se interesa cómo? ¿Algún ejemplo? De todo tipo. O sea, el Estadio Centenario pasó a estar en el centro del interés nacional por unos días. Entonces, bueno, hay gente que ya quiere aportar. Hay una cosa que quisiera detallarte para que entendiéramos bien esto. Esto que ocurrió ahora es algo digno de explicitarlo y de narrarlo. Y creo que esta es una buena oportunidad para hacerlo. Este fue un trabajo de equipo formidable. Acá trabajaron más o menos 1000 personas en esta remodelación del Estadio Centenario. Y
Y más allá de la obligación, de la responsabilidad que nosotros tenemos y la obligación que tuvimos, que lo hicimos porque teníamos que hacerlo, porque es nuestro trabajo, yo quiero detallar algunas cosas. Primero, el aporte financiero de la Conmebol, sin el cual no hubiera sido posible nada de todo esto. Segundo, el aporte técnico. La Conmebol mandó muchos técnicos. Por ejemplo, tú hablabas del campo de juego. Efectivamente, logramos mejorarlo mucho porque tuvimos a los mejores técnicos de América trabajando en el Estadio Centenario. La Conmebol es una confederación de asociaciones. La contracara uruguaya, o sea, la parte uruguaya de la Conmebol es la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y la Asociación Uruguaya de Fútbol también puso todo su empeño. El Consejo Ejecutivo presidido por Ignacio Alonso se puso el overol y trabajaron como cualquier otro. Uh-huh. Y las empresas privadas, acá hubo muchas empresas involucradas. Estuvo SACEM, que fue, digamos, la directora de obra, encabezada por dos personas que se pusieron la camiseta, y yo creo que estuvieron 24 horas del día en el estadio, como la arquitecta Silvana Cancela y el arquitecto Esclavi, que hasta los vi adelgazar en estos días por ese esfuerzo. Adelgazar. Sí, por la cantidad de horas que dedicaban y el esfuerzo que dedicaban. Y aparte, recorrer ese estadio para un lado para el otro es una caminata, un esfuerzo, subir las escaleras, las tribunas, bajar, ir al vestuario. Miren que es un esfuerzo físico importante. Pero además de eso, hubo decenas de empresas, de subcontratistas que trabajaron en la parte sanitaria, en la parte eléctrica, en la parte de la albañilería en particular, es decir, del campo de juego. Hubo 1.000 personas involucradas. Y yo voy a narrar una cosa que me parece muy significativa. Yo naturalmente recorría todo el día el estadio para arriba y para abajo, y yo veía los obreros, aún los de tareas más primarias, digamos, el entusiasmo y las ganas que ponían en trabajar esto y el deseo de aportar en esto del Estadio Centenario. O sea, fue mucho más que un trabajo. Digo más, hubo un momento que una de las empresas subcontratistas tuvieron un conflicto sindical, y el conflicto sindical se llevó al Estadio Centenario, una manifestación en la puerta, carteles. A mí me tocó mediar en ese conflicto entre la empresa y los obreros y la gente del Zunca. Y la verdad es que la buena voluntad que todos pusieron para resolver este problema fue muy significativa. Entonces, yo quiero destacar eso. Acá surgió, revivió el Estadio Centenario, pero más que económica o financieramente, revivió en la consideración popular. Nos volvimos a sentir orgullosos de tener este estadio y con ganas de seguirlo desarrollando. Interesante, está bueno resaltar eso, sí. Pero le pregunto, y seguimos avanzando, ¿de qué monto terminó siendo la inversión que se realizó en el Centenario para estas finales? La inversión que queda, digamos, ¿no? Porque es cierto que hubo también obras temporales, obras que después se desarman o se desarmaron, ¿no? Claro, no, digamos, la línea se trazó en $6 millones por parte de la Conmebol. De todos modos, nosotros por ejemplo, también... se armó un fenomenal vallado que recorría todo el entorno del estadio. Eso sale, eso se va, ¿no? Eso costó y se va. Mi pregunta es cuánto queda en el estadio. Eso lo instalamos nosotros, ese vallado, y, o sea, nosotros como CAFO gastamos mucho también, no en esa magnitud, ¿verdad? Si uno compara con esos millones de dólares, no gastamos tanto, pero ese vallado lo pusimos nosotros, y ese vallado lo vamos a volver a poner cuando se desarrollen los espectáculos musicales también. O sea, es un vallado que alquilamos a los efectos de cubrir y proteger el campo de juego. También gastamos mucho en productos. El campo de juego... Yo me refería al vallado exterior, Ah, no, ese sí fue puesto por la Conmebol. Sí, por eso era un vallado complicado y caro, ¿no? Con chapas metálicas, etcétera. Acá hay dos partes, Emiliano. Yo estoy hablando de la parte Estadio Centenario interior. Todo lo exterior, que fue todos los lugares de FanFest, yo no tengo ni información de cuánto se gastó. Seguramente la Conmebol debe haber gastado mucho más, pero esa información no la tengo. Porque mi responsabilidad estaba en el Estadio Centenario y ya era bastante. Sí.
Bien. Y vayamos entonces a la cifra, la que usted manejaba entonces, ¿cuál era? 6 millones de dólares es donde se pasó a la línea. Muy bien. ¿Y qué obras se hicieron? Vamos a recordar o revisar así en un listado, incluso con ilustración, porque quienes nos están siguiendo en la emisión en video, en nuestro sitio radiomundo.i van a poder ir viendo esto. ¿Cuáles destaca usted como las obras y los cambios más importantes? Bueno, lo más importante fueron los que tú mencionaste al principio, el campo de juego y la iluminación. Sí. El campo de juego que se hizo, dicen los de Conmebol, yo no podría atestiguarlo, repito lo que dicen ellos, quedó el mejor campo de juego de América. Ah, ¿sí? Fue un trabajo de una minuciosidad. Trabajaron 11 personas y después del tendido de los rollos que se hizo inicialmente y de que se emparejaron. Sí, los rollos, recordemos, vinieron de Brasil, ¿no? De Brasil. Centímetro a centímetro los trabajadores, los cancheros, centímetro a centímetro, y cuando digo eso no exagero, era plantita por plantita. Si había una plantita que estaba seca, la sacaban, si estaba desnivelada, la nivelaban. Así se trabajó en el campo de juego. Fue un trabajo, yo diría, de artesanía, fue una cosa sorprendente, con la orientación de la ingeniera Maristela Kuhn, que es la principal de este tema en América del Sur, aportada por la Conmebol, y que dejó un campo de juego extraordinario, que sí requiere todavía un tiempo de asentamiento. No creamos, esto es naturaleza, es pasto, es tierra, es sol, lluvia, o sea que hay que hacer un esfuerzo grande, inclusive el gasto de mantenimiento va a ser importante. ¿Se terminó para siempre todo eso de los problemas, la irregularidad que caracterizaban a la cancha anterior? Y bueno, uno piensa que sí, yo estoy seguro que sí, pero creo que hay que verlo en los hechos, ¿no? Dentro de un año vemos. Lo que sí se eliminaron fueron desniveles que había. Se niveló perfectamente. El campo de juego ahora está nivelado perfectamente. ¿Se le cambió la altura o no? No. En esta instancia no. Ajá. Porque nosotros, nuestro plan inicial era bajarle el campo de juego a los efectos de que las tribunas pudieran generar un ángulo para que las plateas y los taludes fueran utilizables. Pero bueno, el presupuesto era muy alto y la Conmebol en esta ocasión no estuvo dispuesto a financiar. O sea, el campo de juego quedó en el mismo nivel anterior. Pero, decía usted, se le eliminaron algunos desniveles que tenía. Se le eliminaron desniveles, se cambió el riego, cosa muy importante, porque el riego antes era un poco irregular en la distribución. Ahora está distribuido perfectamente en el campo y por lo tanto se riega parejo y bueno, hay que esperar, insisto, yo... ¿Cuál es el estado del césped hoy después de los 2 partidos y bueno, y del espectáculo, etcétera? Bueno, está perfecto, salvo una mancha que se produjo en el círculo central por el estrado ese que pusieron para el festejo de Palmeiras, y mucha gente lo aplastaron y quedó un poquito, pero esto en pocos días, con un poco de sol y agua, que según me dicen los expertos se lo resuelve. O sea que quedó impecable en definitiva. Llamó la atención el día, por ejemplo, de la final de la Libertadores, esa lona que cubrió todo el césped y que se desplegó en segundos nada más, antes del partido, para que sobre ella se pusiera del escenario, donde cantó Anita, etcétera, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con esa lona? ¿Cómo funcionó esa lona? ¿Qué ocurre con ella en el futuro? No, el material que hizo la Conmebol nos queda. Todas esas cosas nos quedan. La clave acá está en que no se abuse de eso. O sea, por ejemplo, el día anterior al partido se quiso hacer un ensayo con esa lona y Maristela Kuhn, la ingeniera brasileña que orientaba todo eso, lo prohibió. Dijo, no, es solo en el partido, no lo hagan el día anterior porque se puede dañar. Todas esas cosas, esos pequeños detalles son los que terminan creando un campo de juego impecable o no. Y esa es la tarea más compleja que hay por delante.
de los técnicos de CAFO que van a tener que estar, de los agrónomos y de los cancheros, ¿no? Que van a tener que estar muy arriba del tema. Nosotros mismos vamos a estar arriba del tema y con mucho cuidado. Por ejemplo, a partir de la otra semana se van a desarrollar algunos espectáculos musicales en la tribuna olímpica. Ah, sí, ahora quería preguntarle de eso. Pero para terminar con la cancha, bueno, aparte del césped que se instaló, alrededor de la cancha y hacia el límite de las tribunas, se emprolijó ese piso que siempre dejaba mucho que desear en materia de imagen, ¿no? Ahí se puso césped artificial. Césped sintético. Sí. Ahí se puso césped sintético. En la parte de afuera es sintético, lo cual quedó mucho más prolijo y mucho más agradable a la vista también, ¿no? Porque es una continuidad. Otra pregunta, obras importantes. La iluminación, parece que esa es la otra gran obra, ¿no? El otro gran cambio en el estadio. Es la otra gran obra. La empresa que los instaló, la empresa que hizo proveedora, me dijo que este modelo de iluminación, este modelo, es exactamente el mismo que está instalando en la reforma del Bernabéu Real Madrid, lo cual habla de que estamos es de ultísima generación, como se dice. Y bueno, ya se vio el otro día la luz, es muy fuerte la luz, duplica los lúmenes de la iluminación anterior. O sea que es bien notoria la diferencia. Pero además otra cosa importante, Emiliano, que quiero señalar. Además de eso, se instaló alrededor de la cancha, del estadio, al lado de afuera, arriba, en la parte de arriba, se instalaron unos focos que iluminan mucho la parte exterior y el Parque Valle. Le cambian totalmente el aspecto al Parque Valle. Esto es muy importante. Con la Intendencia seguramente va a haber alguna coordinación a los efectos de que esto también sea parte de la iluminación del parque de manera permanente y le cambia claramente las características, la seguridad, la posibilidad de ir a correr de noche, etc. ¿Y se renovó la iluminación de la torre de los homenajes? Sí, se cambió, se hace de otra forma a la anterior y eso da mucha flexibilidad porque podemos, por ejemplo, el día que se, digamos, en homenaje al tema del cáncer de mama se iluminó de rosado, después con el tema del cáncer de próstata se iluminó de azul, y se pueden hacer estas cosas que le den también una participación como tiene, qué sé yo, el Empire State, que a veces lo iluminan de una manera, o el obelisco, y nuestra intención es esa, darle esa vida a la torre de los homenajes. También permite juegos de iluminación y de colores, el cuarteto de grandes antenas, de grandes columnas estas, con la iluminación principal, ¿no? Es tecnología LED y eso le da una gran flexibilidad, no son más de aquellas bombas que se le ponían antes, que habían cambiado que la vieja metodología, ahora son LED y todo eso es una computadora en definitiva que funciona con mucha más flexibilidad. O sea, la iluminación del estadio, la iluminación de la cancha, digamos, permite hacer espectáculos de luces también. Sí, juegos de luces, sí, exactamente. Y cambiar los tonos. Bien. Es algo muy interesante. Estos son los dos grandes temas. Después se hicieron algunas otras cosas también muy importantes. A ver, yo tengo acá una lista, y capaz que usted después agrega comentarios. Reforma del área de la confitería, palcos VIP y palco oficial ubicados en la Tribuna América. Modernización de las cabinas de prensa cumpliendo con los requerimientos de Conmebol y FIFA. Sobre este punto, ¿algo que usted quiera agregar ahí? No, eso. Se hicieron la remodelación de toda el área de palco, tanto el palco VIP, el palco oficial, como los palcos de prensa, se modernizó todo. Se hizo una obra importante ahí. Después, vestuarios. Tanto vestuarios de los equipos como de los árbitros. ¿Qué cambió en esa materia? Se hicieron a nuevo, con un esquema FIFA de lo más moderno del mundo y muy atractivo. Realmente da gusto jugar solamente por entrar al vestuario. Bueno. Y después, renovación parcial de tribuna, servicios higiénicos para el público, infraestructura eléctrica y sanitaria en general. ¿Qué es eso? Sí. Bueno, es la parte que no se ve. El Estadio Centenario tiene 91 años y en esos 91 años ha crecido
de forma un poco anárquica, digamos. Cuando había que poner una luz ahí se tiraba un cable, cuando había que poner un caño, si se rompía un caño se hacía un... Entonces lo que se hizo fue toda esa parte que no se ve, se trató de canalizar toda la electricidad por lugares ordenados, lugares previsibles, lugares, digamos, que permitan la reparación rápida si hay algún tipo de desperfecto. O sea, se ordenó de la mejor manera toda la parte eléctrica y sanitaria, que es la que no se ve. El tema de los servicios, servicios higiénicos, servicios sanitarios de las tribunas, prácticamente todos los baños se hicieron de nuevo y se hicieron con muy buenos materiales. Creo que deberíamos crear conciencia de cuidarlos, porque ese sí que era un déficit serio en el centenario previo, ¿no? Sí, era serio, era... voy a emplear una palabra que capaz que no es muy agradable. Era asqueroso tener que ir al baño antes. Y ahora no, ahora es una cosa, digamos, normal, es como ir a un shopping, por la estructura, los materiales que se usaron. El desafío es cuidarlo, claro. No, pero quiero señalar una cosa muy importante. Se jugaron 2 finales de la Sudamericana y de la Libertadores. Vinieron... no sé, entre los dos partidos han venido 50.000 personas de Brasil. Utilizaron no hubo una rotura, no hubo un desperfecto, no hubo ningún daño. Ese dato es importante, iba a preguntárselo, si había hecho ya esa evaluación. Sí, ya lo hicimos y no hay nada, está todo igual, está todo impecable. Entonces digo, ¿por qué tenemos que acá sufrir cada vez que hay un partido, que después, bueno, que se rompa todos los asientos, las canillas? Creemos conciencia que es de todos esto, es un aporte, es un esfuerzo colectivo que se hizo, la gente adora el Estadio Centenario. Yo me di cuenta ahora, todo el mundo queriendo trabajar, lo que les decía hoy, todo el mundo metiendo para adelante, sacrificando, esfuerzo, gana. Sí, tratemos de que no se dañe. Bueno, y por último, hubo tareas de pintura, ¿no? En el interior y en el exterior del estadio, también en las áreas de ingreso al escenario. Una cosa muy importante que quiero decir, Emiliano. Las tareas de pintura empezaron con algo que se hidrolavó todo el estadio, de adentro y de afuera. Esto lo empezamos nosotros a hacer inclusive antes de que se supiera lo de las finales, porque veíamos que el cemento del estadio, que es, digamos, el estadio es de cemento, fue el primer estadio construido en cemento del mundo, es una característica de la construcción de Escaso. En vez de tener ese color característico del cemento, estaba negro, con una mugre horrible. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar de a poquito a limpiar todo eso. Y eso levantó increíblemente, recuperamos el color original del cemento. Yo no sé si ustedes podían ver, los que pudieron ir al partido, los que lo vieron por televisión, el gris de las escalinatas, de las barandas, era el color original y eso fue muy importante. Después de eso se pintaron las tribunas en un damero de colores azules, celestes, y también negro en las entradas, dándole todo un tono muy lindo y aparte característico de la selección uruguaya, ¿no? De la celeste. Se cambiaron los asientos. Sí. No, ¿se cambiaron los asientos, decía? De los palcos. Queda para una próxima etapa cambiar todos los asientos de las tribunas. No se puede hacer ahora por un tema de presupuesto, pero está en nuestros planes seguir adelante con eso porque eso también le da características. Esa es una de las cosas que nos quedan por delante. Y en cuanto a la pintura, bueno, también se cambió la pintura exterior, ¿no? Se eliminó el mural ese que caracterizaba el estadio en los últimos tiempos. Sí, en los últimos 20 años. Ese mural había sido donado por la empresa Coca-Cola en el año 93 con motivo de que esa empresa cumplió 50 años en el Uruguay y contrató un pintor catalán, Toni Celes, para que hiciera una cosa alegórica. Y bueno, hizo esa pintura que con el tiempo, con el pasaje del tiempo, con el deterioro natural de estas cosas, porque era un mural muy, muy grande que abarcaba medio estadio prácticamente, se fue deteriorando y nos pareció con la Conmebol que era momento de volver al color
original, a las características originales del Estadio Centenario, que ese fue uno de los temas, una de las preocupaciones fundamentales, mantener el estilo, mantener lo que era el Estadio Centenario, que fue en su momento modelo arquitectónico. Y entonces hablamos con la empresa Coca-Cola y hablamos con el propio pintor Tony Celes, y ellos coincidieron que había cumplido su ciclo y que ya era tiempo de dejarlo atrás. Nosotros inclusive le vamos a hacer un homenaje a Tony Celes con un cuadro en el Museo del Fútbol mostrando su aporte en su momento, pero bueno, se pintó de gris, que es el color del cemento original, se le dio algo de color a las puertas, y nosotros estamos viendo a ver si con algunas cosas de tecnología podemos levantar un poco ese gris y darle un poco más de vida, pero esas son las características originales del estadio que queremos mantener. En nuestra emisión en video ya pusimos al aire grabaciones, filmaciones realizadas adentro mismo del estadio de varias de estas mejoras que el contador Lombardo venía describiendo. Vamos a incorporar también, cuando publiquemos la nota en nuestra web, fotografías con detalles. Pero lo que me queda por saber es, contador Lombardo, entonces, en definitiva, después de este trabajo, ¿cómo se ubica el Estadio Centenario respecto a los estándares FIFA? ¿Qué viene ahora? ¿Cómo sigue el master plan? ¿Qué pasa con el modelo de negocios que ustedes tenían previsto? Lo charlamos enseguida. Para la disputa acá en Montevideo de las finales de la Copa Sudamericana y la Libertadores, la Conmebol se hizo cargo de mejoras importantes en el Estadio Centenario, entre otras la instalación de iluminación de primer nivel y la renovación completa del campo de juego. Bueno, ¿qué implicaron estas reformas? ¿Qué pasará ahora con el Estadio Centenario y su plan para convertirse en el futuro en un gran complejo de espectáculos y otros negocios conexos? Estamos conversando con el contador Ricardo Lombardo, presidente de CAFO, la comisión administradora del Field Oficial. Yo dejaba el punto ahí abierto antes de la pausa, contador Lombardo. En definitiva, entonces, ¿cómo queda el estadio respecto a los estándares FIFA? No, queda muy bien posicionado. Bueno, se han jugado 2 eventos de dimensión mundial, así que está a nivel mundial y a nivel FIFA. Por otro lado, ¿aumentan los costos de mantenimiento? Sí, claro. Lo que decía del campo de juego, ese campo de juego como está requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchos materiales, muchos insumos. Nosotros ahora llegamos, esto es como una carrera de vallas, ¿no? Nosotros llegamos hasta aquí, es decir, arrancamos de la nada, el estadio, nadie daba 2 reales por el estadio. Después vino la pandemia y, bueno, economía de guerra. Ahora llegamos a esto, merced al esfuerzo de mucha gente y al aporte de mucha gente, pero ahora nosotros tenemos que mantener este estadio y además seguirlo, desarrollarlo y seguirlo modernizando. Entonces, esta etapa siguiente es la más compleja para nosotros, y nosotros pensamos, o sea, ustedes saben que el Estadio Centenario es propiedad de la Asociación Uruguaya de Fútbol y el terreno es propiedad de la Intendencia de Montevideo. Y CAFO, que es la comisión administradora, tiene 3 representantes de la AUF y 2 representantes de la Intendencia, que es la que administra. Entonces, nosotros ahora lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer, es un master plan en acuerdo con la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Intendencia de Montevideo. ¿Pero no estaba ya el master plan el año pasado? No, estaba el plan, estaba el plan 2030, que era la gran guía, lo que nos guió. Ajá. Pero ahora nosotros tenemos que ir... yo nunca había visto nada, ninguna actividad donde hubiera tantas ideas. Todos tenemos muchas ideas, todos tienen muchas ideas. Yo a veces voy por la calle y me dicen, ¿por qué no hacen tal cosa? ¿Y por qué no hacen la tribuna así, asado? ¿Por qué no ponen arriba, no sé qué? Entonces, lo que hay que hacer es ordenar eso, pero no solamente intuitivamente o como talenteo. Hay que hacer el análisis económico, el análisis de viabilidad, digamos, arquitectónica, el análisis de la estructura, hay que ver el análisis de la demanda, si hay interesado. Todo eso
lo tenemos que desarrollar y consolidar en un documento donde participemos todos y donde digamos la prioridad en esto la tengan los dueños de esto, que es la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Intendencia, y que veamos ahí sí ir desarrollando las etapas que corresponden. Nosotros cumplimos, me parece, la tarea de, en aquel momento que nadie quería en el Estadio Centenario, sacudir un poco la modorra nacional y proyectarlo. Bueno, ahora ya estamos en camino. Ahora necesitamos hacer las cosas con gran profesionalidad y con gran apertura. Claro, recordemos, hay un desafío de por medio, hay varios, ¿no? Pero uno de ellos es el hecho de que ahora ya de manera totalmente consolidada, los dos equipos grandes, Nacional y Peñarol, tienen sus propios estadios. Pero además, no solo eso, ¿no? Varios de los clubes chicos, entre comillas, suelen jugar sus partidos de locatarios en sus propias canchas, cosa que antes no ocurría. Entonces, por el lado del fútbol local, el movimiento, la actividad, la recaudación ha caído de manera notoria, ¿no? Entonces, eso es cierto, pero también, digo, yo no quiero hacer un exceso de optimismo, pero pensemos lo siguiente, los partidos de la selección uruguaya, que quedan 2 partidos muy importantes en la eliminatoria a principio del año que viene, se van a jugar en el Estadio Centenario. Torque fijó localía en el Estadio Centenario, por lo cual todos los partidos que Torque juegue de locatario van a ser en el Estadio Centenario, lo cual no asegura una recaudación demasiado grande, por lo menos cuando no juegue contra Peñarol o Nacional o partidos críticos donde Torque esté disputando algún título, pero sí nos da a nosotros un ingreso relativamente estamos hablando estable. De Montevideo City Torque, ¿no? Con el respaldo del City detrás. Sí, pero uno simplifica para no hacerlo tan largo. Pero después hay otro tema muy importante, y es que el estadio quedó no solamente lindo, sino que quedó muy funcional a la televisión. Porque se instalaron las cámaras de televisión que antes estaban arriba, yo no sé si ustedes recuerdan que arriba del techo de chapa había una cabinita donde estaba la televisión. El lugar donde se televisa se bajó a un lugar donde están muy firmes las cámaras, donde se puede filmar con altísima calidad. Entonces, entre el terreno de juego, que como está, y las cámaras, la filmación, yo estoy seguro que los partidos que se disputen de la Copa Libertadores, que disputen los clubes uruguayos de la Copa Libertadores, sobre todo los equipos menores que no tengan escenario para mostrar al mundo, y los de la Sudamericana, seguramente va a haber mucha presión para que se jueguen ahí por esa infraestructura que estoy diciendo. Y las finales que se jueguen en lugar neutral se jugarán en el estadio. Quiere decir que no es lo mismo que antes, que había todo, era como una mina de oro, que todos los fines de semana jugaban Nacional y Peñarol y Nacional, y había ingresos que caían permanentemente. No es lo mismo. Es una situación de más austeridad. Pero tampoco este ingreso de fútbol se puede negar. De todos modos, en el plan que ustedes habían esbozado el año pasado, la idea era convertir al Estadio Centenario en un gran centro de espectáculos de todo tipo, ¿no? Bueno, eso es parte del master plan, que nosotros tenemos que ir avanzando hacia eso. En el camino, antes de que se llegue a ese master plan, y se acuerda, hay algunas cosas algunos proyectos que nosotros ya estamos ejecutando porque necesitamos recursos. Uno es los espectáculos musicales. Ya para este año hay previstos 3 espectáculos musicales en la Tribuna Olímpica. Para el año que viene ya hay reservadas 2 fechas y probablemente haya muchas más. Y esa es una fuente de ingresos importante. También nosotros estamos tratando de desarrollar el tema del Museo del Fútbol, que no solamente sea Museo del Fútbol, sino que permita una recorrida del estadio. Ahora, a raíz de esto, hay mucha gente que me está pidiendo que quiere ir a recorrer el estadio. Bueno, organicémoslo. El tema de la concentración, el local de concentración que está debajo de la Tribuna de Ámsterdam, ahí se puede hacer un llamado, es la idea que tengo yo, vamos a ver si la podemos poner en marcha, de hacer ahí un hotel temático y que se genere ahí toda una atracción de que la gente vaya a recorrer el estadio y esté instalada en un hotel de buen nivel. O sea, estoy enunciando algunas de las pocas cosas que
perdón, estoy enunciando pocas de algunas de las cosas que pueden desarrollarnos los recursos necesarios para mantener este estadio y además seguirlo aumentando de grado, digamos. Usted había hablado el año pasado de utilizar a fondo el espacio debajo de las tribunas, ¿no? Un área Exacto. de 55.000 metros cuadrados que estaba prácticamente sin uso y donde, por ejemplo, se pensaba en desarrollar un área de negocios, un centro cultural, la posibilidad de espacios de cowork, etcétera, etcétera. Esas son las ideas que están arriba de la mesa y que van a integrar el master plan. Esos son los temas que están arriba de la mesa. Debajo de la tribuna Amsterdam hay un local inmenso, hay un espacio inmenso, y que yo paso todos los días por ahí, porque para ir a la cancha tengo que pasar por ahí, y me enerva que esté ese espacio sin explotar. Bueno, eso es parte del plan que tenemos que desarrollar conjuntamente con la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Intendencia. ¿Cuál es la obra más cercana? ¿Cuál es la que ahora van a encarar? ¿Cuál es la que tienen previsto desarrollar de todo eso? El master plan, porque bueno, el otro día hablaba con unos arquitectos que a propósito de esa idea del master plan. Y hay un tema que tú no lo mencionaste, Emiliano, pero lo hablamos en aquella oportunidad y para mí es un tema central, y es que las áreas más cercanas al campo de juego están desperdiciadas. Es decir, tanto los taludes como las plateas, Olímpica y América, no se ve bien. A eso iba. Ahora, en estos partidos, solo la Olímpica tuvo habilitada la zona de público más cercana a la cancha, o sea, la platea Olímpica. En cambio, la platea América y los taludes de Ámsterdam y Colombes estaban tapados por grandes lonas con el logo de Conmebol, etcétera. O sea, ahí no hubo reformas. Eso es un tuneo que hizo la Conmebol en esa zona. Pero eso es uno de los desafíos que tenemos. Nosotros habíamos estado trabajando con algunos arquitectos hace un año de que la única solución era bajar el campo de juego 2 metros. Y así se iba a poder hacer tribuna. Bueno, no se bajó el terreno, ahora tenemos un campo de juego hermoso y la realidad es que tenemos que convivir con él unos cuantos años. Así que el desafío para los arquitectos será cómo hacer para desarrollar esa zona manteniendo la perspectiva. Ya que estamos en perspectiva, manteniendo la perspectiva de cada uno de las tribunas y que sea visible. Bueno, esos son temas del master plan. O sea, insisto, pero, no solo hay... Pero hay que avanzar en esa dirección, en la dirección de que esas partes de las tribunas sean aprovechables. Sí, ese es un objetivo. Pero yo insisto en lo que dije hoy. Hay muchas ideas, tenemos muchas ideas. Me queda una duda al margen. ¿Qué ocurrió con los fosos de la Ámsterdam y la Colombia? Siguen funcionando. Los fosos de agua clásicos, característicos del Centenario. Porque el tema es que eso fue. Los que no siguen funcionando son los de las laterales, de la América y de la Olímpica. Esos fosos lo que hacen es, a través de una bomba, toman agua de pozo, de pozo que hay subterráneo, y permiten el riego. Ahí hay una planta de ósmosis que le quita la salinidad y lo hace apto para riego. Esas fosas, hemos estado pensando muchas veces qué hacer, si sacarlas, si taparlas, y al final los propios expertos de la Conmebol le dijeron, pero déjenlo así, si es agua que está circulando, no es agua estancada, es agua que está subiendo del pozo y se está regando. Es lo más natural, es naturaleza esto, no lo hagan, no le den toques artificiales. Bueno, así que por ahora lo vamos a dejar así, pero insisto en lo que quiero decir. Hay muchas ideas, yo puedo largar acá muchas ideas, muchas cosas que me imagino, pero estas tienen que estar testeadas profesionalmente, tanto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de la demanda, desde el punto de vista de la estructura. Ese es el master plan. En eso tenemos que trabajar y tenemos que hacer un trabajo conjunto. Nosotros ya cumplimos con la etapa esta de empujar, instalar el Estadio Centenario como tema, de avanzar, de que esto se transformara en esta realidad. Bueno, ahora
hay un trabajo colectivo que por suerte se demostró que el Estadio Centenario es capaz de reunir voluntades de todo tipo, desde el gobierno nacional, la intendencia, la Asociación Uruguaya de Fútbol, las empresas privadas, los obreros. Está bueno señalar esto. A mí me entusiasma mucho. Bien. Ahora, por más master plan que se arme, la duda siempre va a ser de dónde salen los recursos, ¿no? Bueno, no, pero eso es parte del master plan. Bueno, de acuerdo. Bien. No, el master plan no es ir al restaurante y mirar solo la parte izquierda del menú. Hay que mirar la parte izquierda y la parte derecha. Si no, no tiene gracia. Pero ¿existen ya aproximaciones al financiamiento de toda esa obra de transformación? Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando uno toma una idea, dice, bueno, hay que hacer tal cosa. Como a veces me para gente por la calle y me dice, bueno, ¿por qué no hace tal cosa? Es fantástico. ¿Y cómo la financiamos? Cada cosa hay que financiarla. Cada cosa hay que encontrarle la fuente de financiamiento, que puede ser publicidad, que puede ser aumentar la capacidad de recaudación, que puede ser un aporte como hubo ahora de la Conmebol, que puede ser inversores que quieran invertir en la explotación del área, que no el área techada, y con eso comprometan el mantenimiento de alguna parte, como por ejemplo, vieron cómo hacen, qué sé yo, las empresas cuando la intendencia le da un permiso y le dice, sí, pero le doy este permiso que usted hágame el mantenimiento de la plaza tal. Bueno, ese tipo de modalidades nosotros son parte de ese master plan. Es eso. Bien. Cuando digo master plan no estoy diciendo solamente enumerar las cosas que nos gustaría hacer, es cómo hacerlo. Bueno, y para terminar, lo último, la agenda inmediata, esta a la que usted ya aludió. Ahora, en este mes de diciembre, el Estadio Centenario albergará 3 funciones de 2 espectáculos, ¿no? 2 de No Te Va a Gustar y una de Jaime Ross. ¿Cómo se preservará concretamente el césped del campo del juego ante desafíos de ese estilo? No, ha quedado claro con los organizadores que no, el campo de juego no se toca ni se pisa. ¿Es posible eso? ¿Es posible? ¿Da el espacio para montar entre la cancha y la tribuna? Además me voy a constituir en un guardia permanente para que eso no ocurra. El escenario o la estructura del escenario empiece 1 metro hacia afuera del campo de juego. Y si tiene que entrar en la platea, tiene que pasar por arriba del alambradito ese que hay y de la fosita, que no hay problema, que pase por arriba. Pero no se toca el campo de juego. Y tampoco se pisa. Nosotros vamos a poner todo el vallado ese que yo decía alrededor de la cancha para ir del vestuario al escenario, los técnicos, los obreros, los artistas tengan que ir por ese caminito por fuera. Porque es la única forma que tenemos. Y espero que esto también signifique en la comprensión de todo, de que tenemos que cuidar entre todos el campo de juego. Porque ¿qué pasaba? Antes, de repente se hacía un espectáculo y el espectáculo, si viene a la tribuna olímpica, el escenario se metía 3, 5 metros adentro del campo de juego y ahí se generaba toda una mancha amarilla, porque claro, eso está prácticamente 8, 10 días ahí, y si tapa el sol, todos sabemos que el pasto sin sol o sin agua se seca. Bueno, eso lo tenemos que preservar y vamos a ser muy celosos de hacerlo. Y lo último, usted había manejado el año pasado la idea de instalar un escenario en la platea olímpica, en la parte más baja de la tribuna. Y había señalado que ahí, por ejemplo, se podrían organizar, no sé, espectáculos de carnaval. Entonces... Es así, es eso. Digamos, esto que estoy diciendo es prácticamente la consolidación de eso. Lo que pasa es que esto lo va a hacer el productor de estos espectáculos, pero parte del master plan es darle a una de las tribunas, que puede ser la olímpica o que inclusive puede llegar a ser la Ámsterdam, darle unas características de gran anfiteatro, y que tenga las características y las instalaciones permanentes como para albergar espectáculos musicales o de otra naturaleza, espectáculos. De todos modos, eso no es urgente, no es algo a concretar a corto plazo. Bueno, pero eso es parte del master plan. En tema de prioridades, si eso se financia, se hace lo antes posible. Esto es cuando uno habla de un master plan, de una planificación de este tipo, tiene que ir regulando
los ingresos, los tiempos y el desarrollo de las obras. Bueno, esta articulación es la que vamos a tener que hacer conjuntamente con la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Intendencia, etc. Ricardo Lombardo, contador público, licenciado en Administración, presidente de CAFO, la comisión administradora del Field Oficial. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Un gusto, Emiliano. Volvemos a conversar dentro de algunas semanas o meses cuando haya otras novedades. Seguimos juntos, continuamos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva. Arte UI en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte UI en Perspectiva. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Eduardo Vernaza, el arte en escena. Ese es el título de la muestra que está abierta desde el mes pasado en el Espacio Cultural Edificio Artigas, en la Ciudad Vieja, en Rincón y 33. Muy recomendable esa muestra, porque lo que incluye es 20 óleos de gran tamaño y 10 bocetos realizados por justamente Eduardo Vernaza, en su época como cronista de espectáculos para el diario El Día. Él escribía la crónica del espectáculo, pero al mismo tiempo le ilustraba con el dibujo que había realizado sentado en la platea mientras observaba el desarrollo, ¿no? Una característica singular. Y muchos de esos bocetos después él mismo los convertía en óleos que ahora han sido buscados en distintas colecciones para que pudieran mostrarse en este espacio al público que quisiera ir a disfrutarlos. Insisto con la sugerencia, si andan por ahí, no se lo pierdan. Pero bueno, tenemos uno de esos cuadros acá en el estudio, que se llama Danzarina, y hoy Fernando Medina realizará, como es costumbre, la entrevista en La Conversación, que hoy, claro, no es con el artista de la semana. Estamos hablando de un artista ya fallecido. Eduardo Vernaza vivió entre octubre de 1910 y mayo de 1991. El diálogo será con Roxana Palota, directora del Espacio Cultural Edificio Artigas, que explicará cómo se armó esta muestra, cómo se consiguió los cuadros y cómo se consiguió información a propósito de cada uno de ellos, a qué espectáculo, a qué obra de teatro, a qué ópera, a qué danza correspondía a cada uno, porque no siempre estaba ese dato, no siempre estaban esos contextos explicados junto a los respectivos cuadros. Creo que va a ser muy interesante esa charla, que complementará una que ya tuvo Rosario, ¿no? Bueno, Rosario en uno de sus móviles hace varios días se refirió a esta exposición.